verdad que yo estaba gozando. Haber dejado las luces apagadas, pues hubiéramos seguido cantando y disfrutando del Señor, que de eso se trata los cultos. No me la juego hoy no me la juego. Te queremos escuchar. Ese mensaje que es de Dios. Pues vamos a leer un texto de la palabra, ¿verdad? La verdad es que hay muy buen ambiente, yo estoy disfrutando. Bueno, mira, vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 3 y versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Y leemos también otro versículo, capítulo 14, versículo 12. Y dice así la palabra: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Tomamos eso. Bueno, miren, ustedes saben que los hermanos de José venden a José a una caravana de ismaelitas, y estos se lo llevan a Egipto. Y ustedes conocen que estando él preso en la cárcel, lo mandan llamar para que interprete un sueño que Faraón ha tenido. Interpreta el sueño que Faraón ha tenido, y Faraón ve que el Espíritu de Dios está sobre José y lo pone como su mano derecha, como administrador de todo Egipto. Estando José en Egipto, él manda a llamar a su padre, decirle a mi padre que todavía vive, y manda a llamar a sus hermanos y se los trae a las tierras de Egipto. Mientras vive José, viven los hermanos de José y los gobernantes que conocían a José, pues todo iba bien. El problema es cuando muere José, mueren los hermanos de José y mueren los gobernantes que conocían a José. El pueblo empezó a crecer, a multiplicarse, y los egipcios tomaron miedo y esclavizaron a Israel. Y ahora están bajo el látigo satánico de Faraón. Están trabajando, haciendo ladrillos con paja y barro, construyendo el gran imperio, ¿verdad? Y estando en aquella esclavitud, Dios guarda silencio, el pueblo clama, y Dios habla con un hombre llamado Moisés. Él está cuidando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto, y Dios le habla a Moisés y le dice este texto que hemos leído. Claramente he visto, porque Dios ve con claridad. Dios no es como los hombres, que vemos y a veces no vemos. Vaya, así es. Pero Dios ve con claridad. Yo a veces necesito, en noviembre tengo que ir a los oftalmólogos porque no veo bien. Pero Dios ve con claridad. Y dice: he visto cómo sufre mi pueblo en Egipto. Dice: y he oído cómo se quejan por culpa de los capataces. Y sé muy bien lo que sufre. He conocido el sufrimiento. Y quiero pararme aquí en que la palabra del Señor dice: he visto. ¿Y qué es lo que ha visto? Pues ha visto cómo están en aflicción. Porque no tenemos un Dios ciego, sino un Dios que ve con claridad. Porque Dios tiene ojos y ve. Y dice la palabra del Señor: los ojos de Jehová están en todo lugar,
mirando a los malos y mirando a los buenos. En todo lugar. Hay lugares donde yo no te puedo ver, pero no hay lugar donde Dios no pueda ver. Y para mí esto es un consuelo y una alegría, saber que Dios me ve en todo momento, porque me ve en mis momentos buenos, pero saber que Dios me ve en mis momentos difíciles a mí me llena de consuelo, de paz, de tranquilidad, porque sé que si Dios me ve, estoy a buen recaudo. Y dice la palabra: he oído el clamor de mi pueblo, porque no tenemos un Dios sordo. Y dice la palabra: amo al Señor, porque oye mi voz. Amén. Dice: te invoqué, me responderás, inclinarás tus oídos a mis palabras. Qué alegría, ¿verdad? Saber que Dios te oye 24 horas al día. A la hora que tú lo quieras llamar. A mí depende a qué hora me llamen, no te voy a coger el móvil, porque pongo el modo avión y ya me puedes llamar. Aleluya. Lo sé. Yo me he hecho la siesta, pongo el modo avión, que me llame quien quiera. Claro, pero Dios no. Dios tiene el oído abierto 24 horas al día. Y vaya a la hora que vaya, Dios te escucha. Y esto es un gran consuelo, saber que Dios siempre está dispuesto, con el oído inclinado para escucharte. Tú me hablarás y yo te responderé. Inclinaré mis oídos a tu palabra. Oh, gloria tenga al que vive, porque tenemos un Dios que ve, tenemos un Dios que escucha. ¿Cuántos lo creen? Griten amén? Y a su nombre, Jehová vive. Dios reprenda al demonio y bendiga la iglesia del pesebre. Porque déjame decirte que no hay Dios como tu Dios. Amén. Aleluya. Los ídolos son de plata y oro. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oído, pero no escuchan. No caminan con sus pies ni palpan con sus manos. Por eso en Semana Santa necesitan que los saquen en la cofradía, porque no se pueden mover del lugar donde está. Y una estampita en la cartera no hace nada. Lo que hace es, viviendo por la fe, Cristo en vuestros corazones. Mire, mi padre encontró una foto de un santo muy conocido en Andalucía, el Santo Custodio. Mandó a hacer un retrato de aquella foto. Y la teníamos en casa. Y siempre habíamos visto toda la vida a mi padre hablar con aquel santo. Y como el mejor mensaje se predica con el ejemplo, porque lo que se ve se aprende. Y tus hijos no pueden aprender a orar si no te ven a orar a ti. ¿Y cómo exigirás tú a tus hijos que vengan al culto si tú no bajas? Nosotros habíamos visto a mi padre hablar con aquel santo, y yo recuerdo que yo y mis hermanos hablábamos con el santo. Pero mi hermana, la menor, se convirtió al Señor. Y mi padre no quería que fuera al culto. Le pegaba. Pero viendo que no podía con ella, le dijo: mira, ve al culto, pero no hables más en lengua. Porque nos daba miedo. Pero ella se encerraba en su habitación y oraba. Al final, ¿sabe lo que sucedió? Que le dije a mi padre: padre, quiero ir al culto. Y mi padre, que no quería ir al culto
por dejar que yo dejara de hacer algunas cosas que estaba haciendo que no estaban bien. Porque no solo los drogadictos se condenan, ¿Verdad? no solo los alcohólicos se condenan. Muy bien. Muy bien. Mi padre me llevó al culto. Y recuerdo que le decía al pastor, no, yo vengo por el niño. Para que el niño no haga, para que el niño no vaya. Pero yo la verdad es que no. Pero ¿saben lo que pasa? Que como tenemos un Dios vivo, lo tocó. Aleluya. Y cuando lo tocó, le dijo al pastor, mira, que ya no vengo por mi hijo. Que es que vengo porque me he enamorado de Dios. Y cuando llegó a mi casa, cogió aquel cuadro que llevaba allí como 20, 30, 40 años y lo tiró al lugar donde debía haber estado siempre, al cubo de la basura. Porque pudo más el Dios de mi hermana que aquel santo puesto en la pared. Porque el santo puesto en la pared tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha. Pero el Dios que adoraba a mi hermana era un Dios vivo, con ojos que ven y con oídos que escuchan. Y ese es el Dios de la iglesia del pesebre. ¿Cuántos lo creen? Griten amén. Y a su nombre. Dice la palabra, el herrero trabaja en las aguas, le da forma con el martillo, el carpintero dibuja, talla la madera de cedro, de roble, saca una escultura, con la madera que sobra hacen agua y hacen tortas encima de las aguas, y con la talla que han tallado de la imagen se postran y le adoran. Porque tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienes una imagen, pero es eso, una imagen. Sí, Señor. Sí, Señor. Muy bien. Pero Dios dice, he visto claramente a mi pueblo y he oído la aflicción de mi pueblo. Y dice la palabra, y he conocido la angustia de Israel. Miren, cuando Dios le sale al encuentro a Moisés, porque Moisés ve una zarza que arde pero no se consume, y dice, esto no es normal, porque lo normal en el desierto era que las zarzas, debido al calor, ardieran pero se consumieran. Esta zarza era diferente, porque si tú no marcas la diferencia, no vas a llamar la atención a nadie. La iglesia se tiene que diferenciar del mundo. La iglesia no puede pensar como piensa el mundo. La iglesia no puede vestir como viste el mundo. La iglesia tiene que marcar la diferencia. Y cuando Moisés vio que aquella zarza marcaba la diferencia, dijo, yo voy a ver lo que pasa, porque esta zarza es diferente, no es como las demás. Gloria tenga al que vive. Cuando nosotros vimos a nuestra hermana cómo adoraba y servía al Señor, dijimos, algo tiene que pasar en el culto. Vamos a ver qué ocurre en aquel lugar. Hay gente que no viene por culpa de tu testimonio. Ya está, bien dicho. Pero dice Moisés, voy a ver. Y cuando va a ver, Dios le habla y le dice, Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra donde está, tierra santa es. ¿Saben ustedes por qué Dios utilizó aquella zarza para hablar con Moisés? Porque la tierra era santa. Ya puede ser un roble, si estás en tierra limpia, Dios no te aparece. Pero como la zarza, que era poca cosa, estaba en una tierra santa, Dios la utilizó. Ya puedo tener la mejor fraseología que se pueda tener. Si yo soy un pecador, Dios no me puede utilizar. ¿Verdad que sí? Habrá gente que cante mejor que vosotras. Gente que canta ópera,
soplar. Pero Dios no está con ellas. Y tienen una garganta prodigiosa. Pero María cogió una pandereta, empezó a tocar la pandereta y la gloria de Dios cayó allí. Porque no es el bien cantar, es que Dios esté contigo. No es que seas un roble, puede ser una zarza, pero si estás en Tierra Santa, Dios te puede utilizar. Y como aquella zarza estaba en Tierra Santa, Dios la utilizó para parecerse a Moisés. Y llamó Dios a Moisés por su nombre: Moisés, Moisés, he visto, he oído, he conocido, ve y liberta a Israel. Y dice Moisés: Señor, y ahora llego yo allí y les digo que me ha dicho Dios con libertad. Y cuando me pregunten por tu nombre, ¿quién le digo yo que tú eres? Porque es que yo no sé cómo tú te llamas. Y le dice Dios: diles que el yo soy te ha enviado. Pero me llama la atención porque cuando empieza la conversación, Dios le dice a Moisés: Moisés, Moisés, y lo llama por su nombre. Y ahora Moisés no conoce el nombre de Dios. Quiero decirte que Dios te conoce a ti. Y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le estaba diciendo: mira, Moisés, te he llamado por tu nombre. Y tú me preguntas cómo yo me llamo porque tú no me conoces. Pero te voy a decir una cosa: no solo conozco tu nombre, conozco a tu tatarabuelo Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios conoce cómo tú te llamas. Y Dios conoce cómo tú caminas. Porque dice la palabra, mejor, dice: porque yo conozco tus obras y tus pensamientos. Dice el profeta Isaías: porque yo conozco tus obras y tus pensamientos. Porque en los oídos de Dios habla más fuerte tus pensamientos que tus palabras. Yo solo puedo conocer tus palabras, pero nunca tu pensamiento. Pero Dios conoce los pensamientos que hay en el corazón. Y cuando canta, Dios sabe si lo hace para agradar a Dios o para agradar a los hombres. Y cuando predico, Dios sabe si lo hago para buscar el aplauso del pueblo o para hacer bien a la iglesia. Gloria venga al que vive, porque Dios conoce los pensamientos del corazón. ¿Cuántos lo creen? Griten amén. Y dice que manda Moisés, y Moisés liberta al pueblo de Israel. Y digo yo: bueno, liberta al pueblo de Israel, pero mandarás un ejército, mandarás la caballería. Y dice Dios: no, voy a mandar, con mucho respeto hablando, una plaga de piojos, una plaga de saltamontes, una plaga de ranas. Porque Dios, para hacer la guerra y ganar, no necesita ningún ejército. Con una plaga de piojos le es suficiente. Y le dicen a Moisés: no empuñéis nada, no hagáis nada, ya me encargo yo, porque no hay cosa más preciosa que Dios te defienda. Pero déjame decirte una cosa: si tú te defiendes, ya no te puedes defender Dios. Y liberta al pueblo de Israel y saca a Israel y lo mete en el desierto y tienen que cruzar a las tierras de Canaán. No están preparados y Dios los tiene 40 años dando vueltas en el desierto. Y dice el texto sagrado: ¿para qué nos ha sacado de Egipto? Nos acordamos de lo bien que se comía en Egipto, nos acordamos del pescado, nos acordamos de la cebolla, de los ajos puerros. Mejor nos hubieras dejado allí, en Egipto, que morir aquí en el desierto. Que te acuerdas de lo bien que se comía en Egipto, pero no te acuerdas que en Egipto el látigo satánico de Faraón golpeaba tus espaldas. ¿No te acuerdas que allí clamabas afligido
en angustia. Porque él dice el texto, he visto la aflicción de mi pueblo, cómo claman a mí. De eso no te acuerdas. Cuando lo estés pasando mal en el desierto, acuérdate de cómo te trataba Faraón, de cómo te trataba el diablo. Jehová Dios lo reprenda. Que el diablo no tiene piedad ni compasión con los matrimonios, con los hijos y con la vida del creyente. No te acuerdes solamente de lo bien que te lo pasabas en Egipto. Claro, en Egipto te lo pasabas muy bien porque no había límite. Podías vivir como te dara la gana. Al diablo que más le da. Mientras te condene, vive como quieras. ¿Quieres tocar esto? Tócalo. ¿Quieres ir allá? Hazlo. Pero tú no te acuerdas de lo bien que vivías en Egipto. Acuérdate de lo mal que te trataba el diablo y de cómo te tenía esclavizado. Porque en Egipto Faraón nos daba pescado, pero en el desierto Dios os da a comer pan del cielo, maná. Entonces no podemos comparar el pescado de Egipto con el maná que nos da Dios en el desierto. Prefiero un desierto con maná que un palacio sin Dios. Gloria tenga el que vive. ¿Para qué quieres mucho si no lo tienes a Él? Mejor poco, pero con Dios te sabe a gloria. Dice, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero dice el profeta, dice, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, de aquellos que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo llaman dulce. Te voy a pedir un favor, llama las cosas por su nombre. Si es dulce, no digas que es amargo, y si es amargo, no digas que es dulce. No digas que en Egipto se estaba mejor que en el desierto con Dios, porque es mentira. Se está mejor en el desierto con Dios que en la tierra de Egipto con Faraón. Se está mejor en la cárcel con Pablo y Silas cantando un corito a Dios que en el palacio de Herodes. Llama las cosas por su nombre, Pues Israel no llamaba las cosas por su nombre y decía, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Cómo ha estado el culto? Al favor de llamar las cosas por su nombre. En el culto, por muy mal que nos vaya, siempre se va bien. Amén. Aunque el que predique nos de la tarde se está mejor en el culto que hay afuera. Llamemos las cosas por su nombre, porque estando aquí, una palabra, una alabanza, un consejo, un saludo, me puede dar vida al alma. Gloria tenga el que vive. ¿Cuántos lo creen? Griten amén. Sí, a su nombre. Gloria. Muy bien. ¿Sabes cómo era Egipto? Egipto dice que era, lo dice la palabra, dice, un horno de hierro. Un horno de hierro. ¿Y sabe dónde los quería llevar Dios? A las tierras de Canaán. ¿Y cómo eran las tierras de Canaán? Pues eran unas tierras buenas. Eran unas tierras que fluía la leche y la miel. Tierra que bebía el agua del cielo, tierra de vegas y de olivares. Miren si era buena aquella tierra que mandaron a 2 espías y tuvieron que traer un racimo de uva entre 2, porque los racimos de uva eran tan hermosos y tan grandes que un solo hombre no los podía transportar. Y Dios les estaba cambiando las tierras de Canaán por las tierras de Egipto. Y ellos preferían las tierras de Egipto a las tierras de Canaán, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Aleluya. No entiendes de dónde Dios te ha sacado y dónde Dios te lleva.
Que Dios te ha sacado de un mundo de pecado y de condenación para llevarte a la vida eterna. 40 años en el desierto. Dice, nos hizo caminar por el desierto. Dice, por ese grande y espantoso desierto lleno de serpientes y de escorpiones. Para entrar en las tierras de Canaán les hizo cruzar un desierto terrible, lleno de serpientes y escorpiones. Lo dice el libro de Deuteronomio. Pero es que el final de aquel camino estaban las tierras de Canaán, que eran tierras buenas, de montes, de olivares, tierras que fluían leche y miel. Déjame decirte que este desierto por donde nosotros estamos cruzando está lleno de serpientes y de escorpiones, lleno de problemas, de escasez económica, de enfermedades, de mil cosas que nos preocupan y nos roban el sueño. Pero recuerda siempre que en tus problemas, en tus tribulaciones, en tus momentos difíciles, en tus inviernos más crudos y más fríos, en tu enfermedad o escasez, al final del desierto te espera la tierra prometida. Porque dice el Evangelio, yo os he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y la palabra hollar significa pisar. Y el texto se leería de la siguiente manera: porque yo os he dado poder para pisar serpientes y escorpiones. Es verdad que estamos en un desierto terrible, grande, espantoso, lleno de serpientes y de escorpiones, lleno de enfermedades y de problemas. Pero déjame decirte que Dios nos ha dado la autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Y al final del camino nos esperan las tierras de Canaán. ¿Cuántos lo creen? Griten amén. Así que ánimo, ánimo, porque Dios te ve. Y si Dios te ve, no puedes vivir como a ti te dé la gana. Ánimo, porque Dios te escucha. 24 horas al día el oído de Dios está presto para ti. Entonces, ¿alguna vez te has quedado sin wifi? La red no funciona. Pero Dios siempre está presto para escucharte y nunca falla, porque siempre el oído de Dios funciona perfectamente para escuchar el gemido de un corazón humillado y arrepentido. Clamé a Jehová en mi angustia y Jehová me escuchó. Oh, gloria tenga el que vive, y yo me lleno de alegría y de gozo. Saber que cuando estoy mal, Dios me ve. Saber que cuando yo hablo con él, Dios me escucha. Saber que Dios tiene conocimiento, que Dios conoce por dónde estás pasando, que Dios sabe qué es lo que te preocupa y qué es lo que te roba el sueño, que Dios conoce la petición de tu corazón. Así que ánimo, que nos vamos para la tierra de Canaán. Un aplauso y el Señor.